Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a hablar sobre el proceso de organogénesis y de todo lo que gran parte del periodo prenatal pues implica. Y asimismo como lo que tiene que pasar para que este proceso pueda llevarse a cabo, para que el embrión pueda llevar a cabo una correcta organogénesis. Entonces, es muy importante este proceso. El periodo que abarca es discutido entre algunos autores, pero para este video ocuparemos que es de finales de la tercera semana a finales de la octava semana, que es en lo que la mayoría concuerdan. Sin embargo, hay unos que dicen que es de la cuarta a la octava, de la tercera a la octava, etc. Pero bueno, hay que tener en cuenta que antes de llegar a la tercera semana, nosotros somos un disco bilaminar, entonces contamos solamente con un epiblasto y un hipoblasto sobrepuestos uno sobre el otro, en la que contamos pues con una cavidad amniótica y con un saco vitelino, ¿no? Entonces, interiormente y pues en el exterior contamos igual con sinciotrofoblasto, trofoblasto, y ambas partes estarán unidas pues por lo que es el pedículo de fijación, que posteriormente será el cordón umbilical. Pero como sabemos, necesitamos tres líneas germinales son las que nos dan origen a todos nuestros órganos y tejidos. Entonces necesitamos esa tercera capa, que es el mesodermo. Y esta sucede gracias a la granulación. Entonces, para que entendamos mejor, en la tercera semana, cuando sucede pues el proceso de granulación, el disco embrionario pasa de ser un disco embrionario bilaminar a un disco embrionario trilaminar. Les voy a ir dejando imágenes aquí de todo para que vayan entendiendo lo que voy diciendo. Pero básicamente, si cortamos a la altura, tenemos el disco, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Entonces, si cortamos a la altura del saco amniótico y del saco vitelino y de la cavidad amniótica, si cortamos a la altura de este saco, pues encontramos lo que va a ser dos grandes referencias: la membrana orofaringea, la que va a dar posteriormente paso a la cavidad oral, y por el otro lado, en el extremo caudal, la línea primitiva, que esta línea es muy importante porque es la que da o delimita el inicio pues, de este proceso, y la que también nos permite hacer la polarización del embrión. Entonces nos va a permitir marcar un lado dorsal de un ventral, un lado derecho de un izquierdo, etcétera. Es la que nos va a permitir jugar con esta polaridad del embrión. Ahora, al observar, al tomar esta línea primitiva, igual tiene extremos. Entonces, en su extremo cefálico, en el que cuenta con la cabecita, ahí va a estar el nodo primitivo, que va a estar rodeando la fosita primitiva, perdón. Entonces, si cortamos, si aquí realizamos un corte y lo observamos transversalmente desde una vista inferior, vamos a poder observar mejor cómo sucede todo ese proceso de la granulación. Entrando en esto, las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva, y al migrar, al llegar al lado primitivo, se desplazan y empiezan a empujar hacia abajo. Empiezan a empujar lo que era el hipoblasto, se hunde. Ese proceso se conoce como invaginación, el proceso de hundimiento. Entonces se hunde, y lo que estaba conjunto, que era el epiblasto y el hipoblasto, se crea un hueco aquí, se crea un pequeño hueco en el que va a permitir que se introduzcan células mesodérmicas. Las células mesodérmicas van a ser conocidas como células, va a ser conocido como el mesodermo intraembrionario. Las células que se queden en la parte superficial van a ser conocidas como células del ectodermo, y las que conformen la parte que era del hipoblasto, pues van a ser conocidas como células endodérmicas, del endodermo, que es la parte más íntima, ¿no? Entonces, algunas células, o sea, si observamos desde un corte medial, les voy a poner el corte medial aquí para que lo entiendan mejor. Las células que migran en el lado primitivo van a buscar migrar hacia lo que es la placa, van a migrar en una dirección craneal hacia lo que es la placa precondral, y va a chocar la placa precondral, se las voy a marcar acá,
va a crear, pues estas células van a chocar con lo que es el lipoblasto y con la placa condrial. Estas células son conocidas como prenotocondrales, pero bueno, al chocar van a formar un cordón sólido, y ese cordón sólido va a ser lo que se va a conocer como el nodal primitivo, como la mitocondria definitiva. Y esta mitocondria definitiva es sumamente importante porque es la que va a permitir que dé paso al proceso de neurulación y que se cree pues el tubo neural. Pero eso lo explicaré un poco más adelante cuando hablemos ya como tal de cada una de las líneas germinales. Pero bueno, es importante recalcar también que el saco vitelino, durante este proceso, el saco vitelino y la cavidad amniótica, cuando la fosita primitiva hace hueco, pues se hace como un conducto que se conoce como conducto neuroentérico, que va a permitir la unión pues, de estas dos grandes regiones del embrión. Va a ser una unión temporal del saco vitelino y de la cavidad amniótica. Y también es importante destacar, si yo les voy a poner aquí la imagen, es un corte sagital. Volvemos a ver la membrana orofaringea, pero también tenemos del otro lado la membrana orofaringea y la membrana cloacal. La membrana cloacal va a formar posteriormente pues, lo que es el ano, y es importante destacar que estas dos membranas solo están formadas por células del endodermo y del ectodermo, no tienen células del mesodermo. Es muy importante recalcar esto. Y asimismo contamos con un crecimiento durante este tiempo que va cefalocaudalmente, como dije, pues se va como alargando, ya que pues va creando los pliegues del tubo neural, eso que les voy a explicar posteriormente. Pero bueno, es un crecimiento cefalocaudal y las vellosidades que el embrión cuenta son muy importantes porque tenemos de tres tipos: las primarias, que como sabemos son solamente sin citotrofoblastos, con citotrofoblastos; las secundarias, que ya van a tener en medio un núcleo de células del mesodermo; y las terciarias, que son las que van a crear, o sea, ya van a estar diferenciadas en células sanguíneas, y van a formar redes capilares que le van a permitir conectarse al corazón. Son redes carótidas, van a permitir conectarse al corazón y que el embrión en su cuarta semana aproximadamente, ya que pueda latir el corazón, pues que le permita latir correctamente y que le permita pues pasar los nutrientes y el oxígeno necesario de una manera correcta, ¿no? Pero bueno, ahora sí, para hablar de ya lo que es las líneas germinales, voy a iniciar con el ectodermo, posiblemente con el mesodermo y al final con el endodermo, para que entiendan qué forma cada una de estas líneas germinales y por qué cada una es tan importante. Entonces, empecemos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco más de lo que nos compete como tal, que es las líneas germinales. Tenemos al ectodermo, al mesodermo y un poco más abajo está el endodermo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando del periodo embrionario, por lo que todo esto sucede cuando somos muy susceptibles a cambios por agentes teratogénicos, que puede ser, por ejemplo, mal descuido a la hora de consumir algún medicamento, una mala recomendación, o un medicamento dañino, o que alguno de esos procesos que les voy a mencionar a continuación falle, que como van a entender también, puede traer fallas pues muy graves, ya sea visibles o de plano definitivamente pues impedir que el bebé nazca, ¿no? Que nazca muerto. Entonces bueno, hay que tener en cuenta, vamos a ubicarnos un poco. Tenemos lo que va a ser el útero y podemos ver la implementación. Les voy a poner una imagen acá. La implantación, tenemos la implantación. Se puede ver claramente la implantación, pero bueno, hacemos un poco de zoom, podemos ver el mesodermo, el esplácnico como el somático. Y ahora entramos a lo que ya es a describir el embrión. Tenemos tres tipos de células, tres grupos celulares, ¿no? Las del ectodermo, las del mesodermo y las del endodermo. Entonces, primeramente las del ectodermo, las que son más superficiales,
Hay que tener en cuenta que a medida que se desarrolla la notocorda, pues da lugar a la inducción de el ectodermo, que está supraadyacente a ¿no? O sea, va creciendo junto con la notocorda al inicio, por así decirlo. Entonces, esto pasa en la línea media y permite que el ectodermo crece y que se vaya formando lo que se conoce como placa neural. La placa neural tiene células del neuroectodermo y lo que busca es que se forme el tubo neural. La placa neural, lo que se va a buscar en la organogénesis es que se forme este tubo neural. Y alrededor, al finalizar la tercera semana, pues vamos a contar con pliegues neurales y un surco neural como tal. Los pliegues neurales van a estar más marcados en la parte cefálica, pero como vamos a ver, inician en lo que es la zona cervical. Aquí lo podemos ver ya representado con las somitas. Igual les voy a poner imágenes para que se vea mejor, pero aquí se puede ver representado con las somitas. Inicia en la región cervical y estos al final de la semana nos va a permitir diferenciarlo en dos neuroporos que se conocen como el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. El neuroporo anterior cierra a los 25 días y el neuroporo posterior cierra a los 28, por lo que tienen distintas fechas de cierre. El neuroporo anterior nos va a ayudar a conformar lo que van a ser los hemisferios cerebrales, por ejemplo. Pero bueno, y va a dar lugar a lo que va a ser... esto nos va a ayudar a dar lugar pues, al tubo neural, ¿no? Que el tubo neural nos va a dar lugar a lo que va a ser el sistema nervioso central, a la retina como tal, y a la neurohipófisis, etc. Pero bueno, al pasar esto, el ectodermo queda dividido en tres grupos celulares, en tres grandes grupos celulares, que va a ser el neuroectodermo, que va a estar en contacto directo con el tubo neural, el ectodermo de la superficie, que va a rodear, va a proteger esto, y por último el ectodermo, las células del ectodermo que se van a diferenciar en células de la cresta neural. Está muy difícil de entender, pero bueno, básicamente las crestas, las células de la cresta neural están o son células del borde lateral del neuroectodermo, que se van a separar una vez que se formen los pliegues, que los pliegues son los que van a formar el tubo neural. Y entonces, una vez que pase eso, las células migran y se escabullen, por así decirlo, al mesodermo subadyacente y pasan de ser mesenquimáticas a ectomesénquimas a ectomesénquimas, y dan lugar a muchísimos tejidos y órganos. Dan lugar a lo que va a ser los ganglios de los nervios craneales, va a dar lugar al tejido conectivo de los huesos del cráneo y de la cara. Como vamos a observar aquí, te lo vas a ver un poco. Aquí podemos ver la trompa de Eustaquio, de hecho lo marqué, pero esto es más adelante. Bueno, va a dar lugar también a la médula suprarrenal, a ganglios espinales, ganglios de la cadena simpática y preaórtica que van a ser conectados con el corazón, a los odontoblastos muy importantes que van a permitir la formación del diente como tal, y al tabique troncocorral del corazón. También da lugar, por ejemplo, a la dermis. Algo muy importante es que da lugar a la dermis, mientras que el ectodermo de la superficie va a formar dos grandes bilateralidades. Van a ser conocidas como placodas, y esas placodas vamos a tener las placodas ópticas, que van a estar relacionadas con el equilibrio y con lo que es el oído, y las placodas del cristalino, que van a estar formadas, una vez que ya se forme lo que es el ojo, pues van a estar relacionadas con la formación del cristalino, ¿no? Entonces, pero aparte de esas dos principales, que van a estar ubicadas en la región cefálica del embrión, vamos a contar igual con
con anexos que nos van a permitir este ectodermo de la superficie, como va a ser la dermis, la epidermis, perdón, y los anexos dérmicos de esta, que van a ser, por ejemplo, el pelo, las uñas, células cutáneas, etc. Entonces, son muchísimos los tejidos y órganos que el ectodermo nos proporciona, pero ahora es tiempo de que pasemos al mesodermo. Bueno, ahora hablando de lo que va a ser el mesodermo, vamos a seguir usando términos, por ejemplo, como el de la placa neural, para que podamos entender. Pero, bueno, al inicio de la tercera semana, tenemos a la mitocondria solo con tejido conectivo delgado a su alrededor, ¿no? En sus lateralidades. Pero aproximadamente en el día 17 lo que sucede es que se empiezan a crear esto que vamos a observar acá como distintas capas de mesodermo, ya que se van proliferando y se van alargando y hacia las lateralidades, ¿no? Entonces se forma primero lo que es el mesodermo paraxial, a su lado el mesodermo intermedio y por último el mesodermo lateral. El mesodermo paraxial está más que nada relacionado o se va a ir estructurando junto con el crecimiento de lo que es la placa neural. Va a formar, son somitómeros que va a formar neurómeros para formar lo que es el mesénquima de la cabeza, y también se va a estructurar desde la región occipital a la caudal en somitas que, como sabemos, van a estar estructuradas igual que las vértebras que tenemos, excepto las occipitales, porque esas van a formar la base del hueso occipital del cráneo, ¿no? Pero bueno, son muy importantes porque nos permiten más que nada la estabilidad, y estas van creciendo aproximadamente 3 pares al día hasta llegar a la quinta semana, que ya se cuentan con 42 o 44 pares de somitas y que ya dejan de formarse, ¿no? Bueno, igual cuando este tejido conectivo sigue alargándose, pues podemos llegar a lo que se conoce como el mesodermo intermedio, que va a estar en medio del lateral y del paraxial. El mesodermo intermedio va a estar estrictamente relacionado con lo que es el conducto urogenitario y la embriogénesis de los genitales y del conducto urogenitario como tal, ¿no? Entonces va a estar, de hecho aquí lo pude marcar, les voy a poner igual imágenes para que puedan entender. Es en gran parte lo que ayuda. Y por último, el mesodermo lateral, cuando llegamos al punto del mesodermo lateral, podemos encontrar como lagunas, ciertos espacios que se conocen como espacios celómicos, y estos espacios celómicos van a hacer que se divida al mesodermo en 2 hojas. La hoja esplenopleural y la somatopleural, también son conocidas como parietal y visceral, ¿no? Estas hojas van a tener sus respectivas divisiones, que es la pleural, la plericardia y la del peritoneo, ¿no? Pero ambas van a permitir que en esta capa lateral, en este mesodermo lateral, se forme, que esté rodeando al tubo neural estas capas que les comenté, el esplenopleural y la somatopleural, y junto con el endodermo que les prosigue, o sea, la que están juntos, pues van a permitir que se siga desarrollando, ¿no? Y aquí en es muy importante también porque está relacionado fuertemente con el desarrollo del corazón. Les voy a poner algunas imágenes. El desarrollo del corazón, aproximadamente en el día 17, igual si no me equivoco. Pero bueno, ahora les hablaré de las
células del endodermo, para terminar. Y bueno, por último, para terminar de hablarles de las líneas germinales, tenemos al endodermo. Este es el que está en contacto más íntimo con el embrión y va a formar principalmente lo que es el tracto gastrointestinal. Se forma principalmente gracias a los pliegues caudoencefálico, cefalocaudal y el lateroventral. Lo que va a permitir, pues en el cefalocaudal, que principalmente la alargación lateral del sistema nervioso, pues va a permitir que se doble, que tome la forma clásica que conocemos del embrión, que está como encorvado, con la parte caudal y la cefálica más marcada, y con la parte ventral, pues gracias a las somitas, que estas somitas que como vimos en el mesodermo, pues van a permitir que se pliegue, que se haga como un tubo, y dentro de ese tubo va a estar el intestino primitivo. Aquí les voy a poner imágenes para que puedan observar. Va a estar el tubo primitivo, y ese intestino primitivo en el endodermo vamos a poder observar principalmente 3 categorías, igual se las voy a poner acá: el intestino anterior, el posterior y el medio. El anterior pues está relacionado con la membrana bucofaringea. El posterior podemos observar lo que va a ser la cloaca, que en la 7ª semana se va a romper y va a formar pues lo que es el ano. Y el en medio, junto con el alantoides, y la parte media del intestino y lo que habíamos visto previamente, va a formar, junto con el pedículo de eficación, pues va a ser lo que va a quedar para posteriormente unirse, como podemos ver acá, y formar pues ya lo que es el cordón umbilical como tal, ¿no? Como podemos ver, el endodermo da lugar a lo que va a ser los bronquios pulmonares, a los pulmones, a las amígdalas, como podemos ver acá marcadas en la dentadura, al páncreas, al hígado, a la vejiga urinaria, a la uretra, a las paratiroideas. Entonces, voy a ponerles, para terminar, voy a ponerles imágenes de qué forma o a qué da lugar cada una de las líneas germinales, y espero así puedan entender un poco más de lo que intenté mencionarles. Bueno, muchísimas gracias, y les añadiré algunas referencias para que vean, para que puedan entender un poco más con imágenes. Y ahora sí, muchísimas gracias, me despido y hasta el próximo video. Un placer.